400 años de silencio. Eso es lo que nos han enseñado, que entre la última palabra del Antiguo Testamento y la primera escena del Nuevo, Dios guardó silencio, que no habló, que no actuó, que no envió profetas, 400 años de nada. Pero hay un problema con esa idea, y empieza por la cifra misma, 400 años de silencio. Esa frase no aparece en ningún versículo de la Biblia. Fue popularizada por un pastor de Chicago llamado H.A. Ironside en un libro publicado en el año 1914. Y el número es impreciso. Desde el profeta Malaquías hasta el nacimiento de Jesús hay aproximadamente 428 años. Hasta el ministerio de Juan el Bautista, más de 450. Y hay algo más que casi nadie sabe. La Biblia hebrea, el Tanaj, las escrituras que Jesús mismo leyó, no termina con Malaquías. Termina con Segundo de Crónicas. El orden que coloca a Malaquías como última palabra es una decisión del canon cristiano, influenciada por la traducción griega. Entonces, ¿qué ocurrió realmente durante esos siglos? Leamos las últimas palabras proféticas del Antiguo Testamento canónico. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa fue la última promesa. Un mensajero vendría, y luego lo que parecía silencio. Pero entre esa promesa y su cumplimiento, 5 imperios gobernaron sobre Jerusalén. Se libró una de las guerras de guerrillas más asombrosas de la antigüedad. Nacieron los grupos religiosos que Jesús confrontaría. Se tradujo la Biblia al idioma del mundo. Se escribieron manuscritos que permanecerían escondidos en cuevas del desierto durante 2000 años. Y se construyó pieza por pieza el escenario más complejo que la historia haya visto para un solo nacimiento. Hermanos amados, lo que llamamos silencio fue en realidad la preparación. Y hoy vamos a recorrerla paso a paso. Para entender lo que ocurrió durante estos siglos, necesitamos regresar al punto exacto donde termina el registro del Antiguo Testamento. Y lo que encontramos es un mundo diminuto. Judea, conocida bajo los persas como la provincia de Yehud Medinata, media apenas 48 por 40 kilómetros. Jerusalén tenía quizás 1500 habitantes. El segundo templo reconstruido bajo Zorobabel en el año 516 a.C. era tan modesto que los ancianos que recordaban el templo de Salomón lloraron al verlo. El profeta Hageo, capítulo 2, versículo 3, pregunta: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? El sumo sacerdote era la máxima autoridad interna. No había rey, no había ejército propio, no había profeta activo. Persia era tolerante, permitía la práctica religiosa judía a cambio de tributo. Pero Judea era irrelevante en el mapa imperial. Y sin embargo, notemos algo extraordinario. Isaías capítulo 45, versículo 1, dice: Así dice Jehová a su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Dios llamó ungido, en hebreo, Mashiach, a un rey pagano. La misma palabra que se usaría para el Mesías. Persia hizo algo que ningún otro imperio había hecho. Permitió que los judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran su templo. Sin Ciro, no hay segundo templo. Sin segundo templo, no hay lugar donde Jesús enseñe, no hay velo que se rasgue, no hay estructura para el Sanedrín que lo condene. Ya desde aquí, Dios estaba usando un rey pagano para preparar el escenario. Un rey que no lo conocía, pero que él llamó por nombre. Este era el mundo judío, pequeño, modesto, casi invisible.
Pero a más de 2000 kilómetros al noroeste, en la región de Macedonia, un joven estaba a punto de cambiar el idioma del mundo entero. Alejandro de Macedonia conquistó el imperio persa en una campaña relámpago. A los 32 años, había sometido desde Egipto hasta la India. La batalla de Isos, en el 333 a.C., fue el golpe decisivo contra Darío III. Luego vino el sitio de Tiro, 7 meses de asedio brutal, 6.000 muertos, 2.000 crucificados en la playa, 30.000 vendidos como esclavos. Leamos Daniel capítulo 8, versículos 20 y 21. Daniel identifica explícitamente estos símbolos. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey escrito, siglos antes de Alejandro. Y Daniel capítulo 11, versículos 3 y 4, añade: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Exactamente lo que ocurrió cuando Alejandro murió el 10 de junio del 323 a.C. en Babilonia, sin heredero claro, y su imperio se fragmentó entre 4 generales. Flavio Josefo, en Antigüedades Judías libro 11, relata una escena extraordinaria, aunque debemos señalar que la mayoría de los eruditos la consideran parcialmente legendaria. Según Josefo, Alejandro visitó Jerusalén, donde el sumo sacerdote Jadúa salió a su encuentro con vestiduras sacerdotales. Le mostraron el libro de Daniel, que profetizaba que un griego destruiría Persia. Y Alejandro se identificó con la profecía. Pero la conquista militar de Alejandro no fue su mayor legado. Fue el idioma. El griego koiné se convirtió en la lengua universal del mundo conocido. Sin el griego koiné no hay Septuaginta. Sin Septuaginta no hay Biblia accesible al mundo gentil. Sin griego koiné, Pablo no puede predicar de Jerusalén a Roma sin traductores. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, no en hebreo, no en arameo. Eso es un resultado directo de la conquista de Alejandro. Él no conocía al Dios de Israel. No sabía que estaba cumpliendo profecías escritas 200 años antes. Pero Dios usó su ambición para darle al mundo el idioma en el que se escribiría el Evangelio. Alejandro murió, su imperio se fragmentó, y Judea quedó atrapada entre 2 de sus generales, los Ptolomeos de Egipto al sur y los Seleucidas de Siria al norte. Judea cambió de manos 7 veces en apenas 25 años. Tras la batalla de Ipsos en el 301 a.C., quedó bajo control ptolemaico. Los Ptolomeos fueron gobernantes relativamente tolerantes, pero lo más significativo de este periodo no ocurrió en Jerusalén, sino en Alejandría, Egipto. La comunidad judía de Alejandría era enorme, posiblemente el 35% de la ciudad. Bajo Ptolomeo II Filadelfo, entre el 285 y el 246 a.C., se inició la traducción de las escrituras hebreas al griego. Según un texto conocido como la Carta de Arísteas, que no es escritura canónica, sino un relato pseudoepigráfico del siglo II a.C. 72 traductores completaron la Torá en la isla de Faros. Esta traducción se conoce como la Septuaginta. Ahora, lo que muchos no saben es lo que esa traducción creó. La Septuaginta no solo trasladó palabras de un idioma a otro, inventó el vocabulario que define al cristianismo. La palabra hebrea Mashiach, ungido, se tradujo al griego como Cristos. Cada vez que el Nuevo Testamento dice Jesucristo, está usando vocabulario de la Septuaginta. La palabra hebrea Kaal, asamblea, se tradujo como eclesia. De ahí viene iglesia.
La palabra Jehová, el nombre divino YHWH, se tradujo como Kyrios, Señor. Cuando el Nuevo Testamento aplica textos del Señor a Jesús, está haciendo una afirmación de identidad divina usando vocabulario de la Septuaginta. Y hay un dato más. Mateo capítulo 1, versículo 23, dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Mateo está citando Isaías 7:14. Pero en el hebreo original, Isaías usa la palabra alma, que significa mujer joven. La Septuaginta tradujo esa palabra como partenos, virgen en sentido estricto. Mateo cita la Septuaginta griega, no el texto hebreo. Sin esa decisión de traducción tomada en Alejandría 2 siglos antes de Cristo, la fundamentación escritural del nacimiento virginal tendría un vocabulario diferente. Hermanos amados, piensen en esto. Un rey pagano en Egipto, que probablemente nunca oró al Dios de Israel, pagó por la traducción de las Escrituras al idioma del mundo. Y esa traducción se convirtió en la Biblia que citaron Jesús y los apóstoles. Dios no necesita que lo reconozcas para usarte. Junto con la Septuaginta, la diáspora judía creó una red que el cristianismo aprovechó directamente. Para el siglo I, se estiman entre 4 y 7 millones de judíos en el Imperio Romano. Cada comunidad tenía sinagogas, y a esas sinagogas acudían los temerosos de Dios, gentiles que adoraban al Dios de Israel sin circuncidarse. Hechos capítulo 13, versículos 14 al 16, nos muestra el patrón. Pablo llegaba a una ciudad, iba primero a la sinagoga y allí encontraba tanto judíos como temerosos de Dios, listos para escuchar. La infraestructura ya estaba puesta. Hasta aquí, las piezas se movían en relativo silencio. Pero en el año 167 a.C., el silencio se rompió con un grito de horror. En el 198 a.C., la batalla de Panio transfirió Judea al control seleucida. El rey Antíoco IV Epífanes, que significa Dios manifiesto, aunque sus propios enemigos lo llamaban Epímanes, el loco, desató la crisis más grave del periodo. Sumos sacerdotes corruptos prepararon el terreno. Jasón compró el cargo mediante soborno e instaló un gimnasio griego en Jerusalén, donde sacerdotes judíos abandonaban sus deberes en el altar para competir desnudos en juegos atléticos. Algunos judíos se sometieron a un procedimiento quirúrgico para revertir la circuncisión. Tal era la presión por helenizarse. Prestemos mucha atención a Daniel, capítulo 11, versículos 31 y 32. Esta profecía fue escrita siglos antes de los eventos que vamos a describir. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El 15 de Kislev del 167 a.C., Antíoco cometió exactamente lo que Daniel profetizó. Erigió un altar a Zeus olímpico sobre el altar de los holocaustos y sacrificó cerdos en el templo del Dios de Israel. Prohibió el Shabbat, la circuncisión, la posesión de la Torá, bajo pena de muerte. El libro de un Macabeos, que no forma parte del canon protestante, pero sí es una fuente histórica de primer orden, describe en capítulo 1, versículos 54 al 61, los detalles de esta profanación. Pero Daniel también profetizó la respuesta. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará en una aldea llamada Modín, a unos 28 kilómetros de Jerusalén. Un sacerdote anciano llamado Matatías se negó a sacrificar a dioses griegos. Cuando un judío apóstata se adelantó para hacerlo, Matatías lo mató junto al oficial seleucida. Destruyó el altar pagano y gritó: según un Macabeos,
capítulo 2, versículo 27. Que me siga todo el que tenga celo por la ley y mantenga la alianza. Su hijo Judas, apodado Macabeo, el martillo, lideró una campaña guerrillera brillante contra el ejército seleucida. En la batalla de Emaús sorprendió el campamento enemigo al amanecer con apenas 3.000 hombres. En Bet-Sur forzó la retirada del regente Lisias, y el 25 de Kislev del 164 a.C., exactamente 3 años después de la profanación, Judas recapturó y rededicó el templo. Es el origen de Yanuká, un dato que muy pocos conocen. La tradición del milagro del aceite, un frasco suficiente para un día que ardió durante 8, no aparece en un ni en 2 Macabeos, ni en Josefo. Se registra por primera vez en el Talmud babilónico, Tratado Shabbat folio 21, b, compilado aproximadamente 600 años después del evento. Hermanos queridos, Daniel lo escribió, la abominación vendría. Pero también escribió, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En los momentos más oscuros de la historia, cuando parece que el mal ha ganado, Dios ya tenía escrita la respuesta, y de esta crisis nacieron los movimientos que definirían el judaísmo que Jesús encontraría. Los macabeos ganaron la guerra, pero lo que vino después de la victoria fue en muchos sentidos peor que la derrota. Los asmoneos, la familia de Matatías, combinaron los cargos de sumo sacerdote y gobernante político. Esto violaba la separación bíblica entre las tribus de Leví y Judá. Recordemos Génesis capítulo 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá. Los asmoneos eran levitas, no de la tribu de Judá. No les correspondía el trono. Juan Hircano I conquistó Idumea alrededor del 128 a.C. y forzó la conversión de los idumeos al judaísmo. Este dato es crucial. De esos conversos forzados nació Herodes el Grande. Alejandro Janeo alcanzó la máxima extensión territorial, pero también la máxima brutalidad. Josefo, en Antigüedades Judías libro 13, describe una escena que estremece. Janeo crucificó a 800 fariseos mientras cenaba con sus concubinas, degollando a sus esposas e hijos ante sus ojos. Un manuscrito encontrado en las cuevas de Qumrán, conocido como el Pesher de Nahum, que no es escritura canónica, sino un comentario sectario. Lo identifica como el león de la ira. La ironía es aplastante. Quienes lucharon contra la helenización terminaron acuñando monedas bilingües en griego y hebreo. Quienes purificaron el templo terminaron corrompiendo el sacerdocio. La guerra civil entre Hircano II y Aristóbulo II demostró que ningún rey humano era suficiente. Y fue en este contexto de desilusión donde 3 grupos respondieron de maneras radicalmente diferentes, y los 3 prepararon, sin saberlo, el escenario que Jesús encontraría. Los fariseos, del hebreo perushim, separados, emergieron de los piadosos de la revuelta macabea. Creían en la Torá oral, la resurrección corporal, los ángeles y los espíritus. Josefo estima unos 6.000 miembros. Las escuelas de Hillel y Shammai generaron más de 316 controversias registradas en el Talmud. El propio apóstol Pablo declara en Filipenses capítulo 3, versículo 5, que era fariseo. Los fariseos mantuvieron viva la doctrina de la resurrección, la misma que Jesús encarnó. Los saduceos controlaban el sacerdocio del templo. Hechos capítulo 23, versículo 8, nos confirma la diferencia central. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Cuando el templo cayó en el 70 después de Cristo, los saduceos desaparecieron como grupo. Los esenios se retiraron al desierto, probablemente a Qumrán, junto al Mar Muerto, cuando el sumo sacerdocio fue usurpado por Jonatán Macabeo alrededor del 152
a.C. De los rollos del Mar Muerto, el manuscrito llamado Regla de la Comunidad, que no es escritura canónica, sino un texto sectario, dice en la columna 9, hasta que venga el profeta y los ungidos de Aarón y de Israel. Esperaban 2 Mesías, uno sacerdotal y uno davídico. Hermanos amados, miren la ironía. Cada uno de estos grupos tenía parte de la verdad. Los fariseos tenían razón en que hay resurrección. Los esenios tenían razón en esperar al Mesías. Los saduceos tenían razón en valorar el texto escrito, pero ninguno tenía la imagen completa. La imagen completa vino caminando por las orillas del mar de Galilea. Mientras estos grupos debatían sobre la ley, la resurrección y el Mesías, el ejército más poderoso del mundo avanzaba hacia Jerusalén. El general romano Pompeyo sitió la ciudad durante aproximadamente 3 meses en el 63 a.C. Explotó el Shabbat. Los judíos solo se defendían si eran atacados directamente en sábado, así que los romanos avanzaban sus obras de asedio cada 7º día. Cuando el templo cayó, 12.000 judíos murieron. Josefo, en Antigüedades libro 14, capítulo 4, narra que Pompeyo entró al lugar santísimo. Una profanación sin precedentes, pero quedó asombrado por la ausencia de imágenes divinas y no saqueó el templo. Los Salmos de Salomón, un texto no canónico escrito en respuesta, lo llaman el extranjero de nuestra raza. Pero fue Herodes el Grande quien cerró el periodo intertestamentario con la ironía teológica más profunda de todas. Herodes nació alrededor del 73 a.C. en Idumea, la tierra de Edom, el pueblo de Esaú. Recordemos Génesis capítulo 25, versículo 23. 2 naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor. Esaú serviría a Jacob, Edom a Israel. Pero ahora, un edomita reinaba sobre Israel. En el año 40 a.C., el Senado romano lo declaró rey de los judíos. Su reinado combinó grandeza arquitectónica con paranoia homicida. Ejecutó a su esposa amada Mariamne, a 3 de sus propios hijos, a 46 miembros del Sanedrín. El escritor romano Macrobio, en su obra Saturnalia, una fuente pagana, no bíblica, registra un comentario del emperador Augusto. Es mejor ser cerdo de Herodes que su hijo. Un juego de palabras en griego entre is, cerdo, y huios, hijo. Pero su obra maestra fue la reconstrucción del templo. 10.000 obreros, 1.000 sacerdotes entrenados como albañiles para que manos laicas no tocaran las zonas sagradas. Piedras de hasta 11 metros de largo. Una plataforma de más de 40 acres. Josefo describe el resultado en Guerras de los Judíos, libro 5. Parecía una montaña cubierta de nieve. Todo lo que no estaba revestido de oro era de la más pura blancura. Juan capítulo 2, versículo 20, registra que los judíos le dijeron a Jesús: en 46 años fue edificado este templo, y aún no estaba terminado. Se completó en el 63 después de Cristo, apenas 7 años antes de su destrucción. Cuando Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículo 14, sobre la pared intermedia de separación, se refiere a una barrera real, física, que los arqueólogos han encontrado. La inscripción de advertencia del templo, descubierta en 1871, advierte en griego que cualquier extranjero que cruzara esa barrera sería responsable de su propia muerte. Pablo fue acusado de violar exactamente esta prohibición. En Hechos capítulo 21, hermanos queridos, el Senado romano declaró a Herodes rey de los judíos, pero solo unos años después de su muerte, un cartel sobre una cruz diría lo mismo, y esa vez sería verdad. Todo lo que hemos recorrido, los imperios, las crisis, las sectas, fue profetizado. Daniel capítulo 2,
versículos 34 y 35. Describe una piedra cortada, no por mano humana, que destruye una estatua compuesta por 4 metales, 4 imperios, y luego llena toda la tierra. Es el reino de Dios irrumpiendo en la historia humana. Pero hay una profecía aún más precisa. Ahora, leamos con mucho cuidado Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La palabra hebrea shabuim, traducida como semanas, significa literalmente 7. No son semanas de 7 días, sino períodos de 7 años. 7 más 62 semanas da 69 semanas, o 483 años. El erudito Harold Hoehner calculó desde el decreto de Artajerjes a Nehemías en Nisán del 444 a.C., contando 173.880 días, 483 años de 360 días, y llegó al 30 de marzo del 33 después de Cristo, la fecha propuesta para la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, días antes de la crucifixión. El erudito Roger Beckwith demostró en 1981 que esenios, fariseos y celotes usaron esta profecía de Daniel para calcular aproximadamente cuándo vendría el Mesías. No estaban esperando por casualidad, estaban contando. Y de las cuevas de Qumrán, el manuscrito 4.21, que no es escritura canónica, sino un texto hallado entre los rollos del Mar Muerto, datado en el siglo I a.C., dice: Él sanará a los heridos, dará vida a los muertos y predicará buenas nuevas a los pobres. Cuando Juan el Bautista envió a preguntar si Jesús era el esperado, Jesús respondió en Lucas capítulo 7, versículo 22. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Las mismas palabras, escritas en cuevas del desierto siglos antes de que Jesús las pronunciara. Hermanos amados, los judíos del siglo I no estaban esperando al Mesías por casualidad. Daniel les había dado las coordenadas. Los esenios en sus cuevas tenían manuscritos que describían exactamente lo que el Mesías haría. Y cuando Jesús vino e hizo esas cosas, no fue coincidencia. Fue el cumplimiento de un reloj que llevaba siglos avanzando. Persia, Grecia, los Seleucidas, los Macabeos, Roma, Herodes, la Septuaginta, los fariseos, los esenios, los caminos, las sinagogas, las profecías de Daniel, cada pieza en su lugar, cada instrumento afinado. Faltaba una sola cosa. Escuchemos ahora las palabras del apóstol Pablo, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, el cumplimiento del tiempo. En griego, to pleroma to chronou. Pleroma es un vaso que se llena hasta rebosar. No fue un momento arbitrario. Fue el momento donde todas las condiciones se completaron simultáneamente. La Pax Romana había eliminado los conflictos armados en las rutas. Los 300.000 kilómetros de caminos romanos permitían que un misionero caminara de Jerusalén a Roma. El griego koiné significaba que Pablo podía predicar sin traductores de Antioquía a Corinto. La Septuaginta había hecho las escrituras accesibles en ese idioma universal y había creado el vocabulario teológico cristiano. Cristo, Iglesia, Señor. La red de sinagogas de la diáspora proporcionaba plataformas en cada ciudad del Mediterráneo. Los temerosos de Dios, gentiles que ya conocían las Escrituras y adoraban al Dios de Israel,
fueron el campo de cosecha primario del cristianismo primitivo, y la esperanza mesiánica, intensificada por siglos de opresión y por los cálculos de Daniel, estaba en su punto máximo. La contribución hebrea fueron las escrituras, la profecía mesiánica y la fe monoteísta. La contribución griega fue un idioma universal. La contribución romana fue paz, caminos, ley y unidad política. Isaías capítulo 46, versículo 10, declara que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Hubo silencio? No. Lo que hubo fue la preparación más compleja, más detallada, más paciente de la historia de la salvación. Como un padre que pasa meses trabajando en secreto para preparar la habitación perfecta para el hijo que viene en camino, cada cable, cada pintura, cada mueble es un acto de amor anticipado. Dios pasó 400 años preparando el mundo para su hijo. El idioma correcto, los caminos correctos, las escrituras traducidas, el pueblo preparado. Y cuando todo estuvo listo, no un día antes, no un día después, en un pueblo llamado Belén, un bebé lloró por primera vez. Y en solo 40 años después de la cruz, habría iglesias de Jerusalén a Roma. Eso era imposible sin cada pieza que Dios colocó durante esos 400 años de supuesto silencio. Si este recorrido les ha abierto los ojos sobre lo que ocurrió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, compartan este video con alguien que necesite verlo. Suscríbanse para seguir descubriendo lo que la Biblia enseña cuando la miramos con la profundidad que merece. Que el Dios que mueve imperios y traduce idiomas y construye caminos para que su evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra, les bendiga hoy y siempre. Dios les bendiga.